Buenas, mi nombre es Alejandro Neira y mi compañero es... Luis Miguel Nontoa. Y nosotros vamos a experimentar con dipolos lambda medios, lambda y tres lambda medios. Antenas dipolo. Las antenas dipolo consisten en hilos conductores de media longitud de onda a la frecuencia de trabajo cortada a la mitad, cuyo centro contiene una línea de transmisión, la cual tiene el papel de actuar como generador. La principal función en estas antenas es transmitir y recibir ondas electromagnéticas. La resonancia en los dipolos vemos que una y de la frecuencia de la señal de lambda medios, lambda y tres lambda medios, como se puede observar en la A, B y C de la figura. La magnitud y la polaridad de la corriente en diferentes puntos a lo largo del dipolo están representadas por las líneas sinusoidales, como se puede observar en la figura. Impedancia en los dipolos. Los dipolos de longitud lambda medios, lambda y 3 lambda medios actúan como elementos de radiación eficiente, haciendo que la antena actúe como un elemento resistivo. Es decir, la corriente y el voltaje se encuentran en fase mientras que la reactancia de la antena se encuentra baja. Al medir la impedancia de entrada de los dipolos lambda medio y 3 lambda medio se obtiene una resistencia muy baja, casi nula. De forma teórica, la resistencia tiene un valor de 73 ohmios tal y como se ve representada en la siguiente fórmula. Impedancia de entrada es igual a la resistencia de entrada más la reactancia imaginaria de entrada, que es igual a 73 más J 0 ohmios. Para otras longitudes mayores que el lambda medios, pero no iguales a lambda, o 3 lambda medios, la resistencia de entrada es más alta que 73 ohmios y la reactancia no es igual a cero. Debido a que la resistencia es mayor, la corriente es más pequeña y como la reactancia no es nula, el voltaje y la corriente no están en fase. En este caso, la antena no resultaría un elemento eficaz para radiar potencia. En esta tabla podemos ver el cálculo de dichas resistencias aproximada de los dipolos para varios tipos de longitudes de antena. En esta gráfica se puede ver la resistencia de entrada y la reactancia cero, reduciendo la longitud de la antena aproximadamente a 0,9 lambda. Pero para esta longitud, es decir, la longitud lambda, la resistencia está en su valor máximo. Por esta razón es que las antenas de dipolo lambda son bastante difíciles de sintonizar. Diagrama de radiación. La por L sobre banda cae cuando la longitud aumenta. Esto se debe a que las corrientes en diferentes partes del dipolo son tales que los campos se anulan mutuamente. El diagrama de radiación resultante tiene muchos lóbulos, como se observa en el enunciado B de la figura. Esto corresponde a un diagrama de radiación del dipolo 3 lambda medios.
En los campos de una antena, en los campos de una antena se encuentran como divididos en tres regiones, que es el campo de realización de las mediciones. Si las antenas transmisora y receptora tienen las longitudes diferentes, la longitud de la antena más larga se debe utilizar en L, en esta ecuación. Esto asegurará que se utilizará una región correcta de transmisión. Buenas tardes. A nosotros nos correspondió el experimento con dipolos lambda-medios, lambda y tres lambda-medios. Para eso es necesario tener estos equipos en el laboratorio y para poder desarrollar la práctica. Es necesario un orientador de antena, un mástil de manera vertical o horizontal, en este caso lo tenemos ubicado de manera vertical, un dipolo, depende de los dos conectores, los alambres, vamos a elegir los dipolos, lambda medios, lambda 3 lambda medios, una interfaz para la adquisición de datos, fuente de alimentación, un mástil donde va a ir ubicado la antena Yagi, en este caso pues lo tenemos con clips horizontales, la antena está de manera horizontal, y un generador RF. El generador RF lo que debemos tener en cuenta es conectar un cable SMA de la antena Yagi al oscilador 1 GHz en potencia RF. Este botón, cuando vamos a tomar la adquisición de datos o el diagrama, debe estar en emite. En modo lo dejamos en 1 kHz normal como se muestra aquí. Igual que en el dipolo, conectamos un cable SMA al orientador de antena. Para obtener los datos y los resultados de esto es necesario tener un software, en este caso es LBDAN antena, que va a estar ubicado o va a estar instalado en un equipo PC. Así vamos a obtener los diagramas de radiación, emite y va a ir guardado directamente al equipo. La distancia que vamos a utilizar para esto, primero, para el dipolo lambda medios y lambda va a ser una distancia de 1 metro. Ya para el dipolo 3 lambda medios debemos con una fórmula hallar una distancia que va a ser de 1.45. Posteriormente vamos a indicar esos pasos y vamos a explicarle por qué. Como se hizo anteriormente el diagrama de radiación en el plano E del dipolo lambda medios, lo que hacemos ahora es obtener el diagrama de radiación en el plano H. Para eso es necesario ubicar la antena Yagi verticalmente, como se muestra, y cambiamos el mástil de clip verticales a un mástil de clip horizontales, poniendo la antena lambda medios en una posición vertical, como se muestra aquí. Ahora obtenemos el diagrama de radiación para el dipolo lambda medios en el plano H, como podemos observar. Y los resultados los guardamos en documento 1. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el diagrama de radiación en el plano E del dipolo lambda medios. Como podemos observar, el dipolo lambda medios son los dos alambres o conectores más pequeños, como se muestra aquí en la figura. Para obtener el plano E lo que tenemos que hacer es utilizar el soporte, el mástil con clip vertical, colocando el dipolo de una manera horizontal. Igual la antena Yagi. Así vamos a obtener el diagrama de radiación en el plano E del dipolo lambda medios. Luego de obtener el plano H, obtenemos el plano E como lo muestra en la figura verde y lo guardamos en la misma caja con los siguientes datos. Para obtener el ángulo respectivo, lo que tenemos que hacer es ubicar los cursores en aproximadamente -3 y cursor 2 en -3. Eso nos está diciendo que nos está dando un ángulo de 75 grados. Aquí podemos observar el diagrama de radiación
en la opción EH, como se muestra en la siguiente figura. Y aquí la podemos observar en 3D. Este es del dipolo lambda medios. Para obtener el diagrama de radiación en el plano E del dipolo lambda, tenemos un mástil con clips verticales de manera que nos proporcione el dipolo de una manera horizontal la posición. La antena Yagi se deja también de manera horizontal, así vamos a obtener el diagrama de radiación en el plano E del dipolo lambda. Aquí observamos los datos del diagrama de radiación del dipolo lambda. Como podemos observar, lo guardamos en el documento 1. A continuación vamos a experimentar con el dipolo lambda, de tal manera que pues vamos a dejar la antena de esta manera con los alambres más largos para obtener la medición. El mástil lo vamos a dejar con clips de manera horizontal para que el dipolo lo tengamos de la manera vertical. Así vamos a encontrar el diagrama de radiación en el plano H. Para la antena Yagi pues vamos a dejarla de manera también vertical, de tal forma que no vayamos a obtener algún ruido y pues podamos obtener la polarización correcta. Ya teniendo el plano de radiación en el dipolo lambda, en el plano H, como se muestra en la figura verde, el programa nos está mostrando un ancho de haz de 51.56, pero ubicando los cursores en -3 y -3 nos está ubicando un ángulo de 54 grados. Podemos observar el diagrama en el plano de H y en el plano 3D. Bueno, para obtener el diagrama de radiación, como ya lo hicimos anteriormente, ahora vamos a utilizar dos alambres para obtener un dipolo 3 lambda medio, como se observa aquí en la figura. El diagrama de radiación en el plano H consiste en un mástil con los clips de manera horizontal para que el dipolo quede en la posición vertical. Aquí vemos los dos alambres, son los más largos que se utilizaron en el laboratorio, y dejamos la antena Yagi de manera vertical. Ahora obtenemos el diagrama de radiación para el dipolo 3 lambda medios, como se muestra de color azul en la figura del diagrama de radiación. Y aquí podemos obtener los datos que nos muestra en el campo H, en el plano H. Continuando con el experimento del dipolo 3 lambda medios, como podemos ver acá, ahora orientamos el mástil de manera vertical, dejando el polo de manera horizontal, como se puede ver aquí. Pues obtenemos ya los alambres un poco más largos. Esto nos va a proporcionar lo que es el campo E para el dipolo 3 lambda medios. Como podemos ver aquí, pues la antena Yagi también se encuentra de manera horizontal para obtener la polarización correcta. Para esto, pues para obtener la región del campo de radiación en el campo lejano, lo que hicimos fue utilizar una ecuación que nos proporciona la guía, la cual vamos a ver más adelante, donde pues nos da la distancia a la que debemos colocar la antena, la cual pues nos dio 1.45, es decir, desde la antena Yagi al dipolo 3 lambda medios hay una distancia media de 1.45 centímetros. Luego de obtener el plano H, el diagrama de radiación del dipolo 3 lambda medio, tenemos en el plano E el diagrama de radiación. El programa nos muestra un ancho de haz de 33.91, pero con los cursores, cuando lo ubicamos en -3 y -3, nos muestra un ángulo, el ancho del haz de 29, como se muestra acá. Podemos observar en el plano EH el diagrama y en el plano 3D la forma. Bueno, una vez realizada la práctica, aquí podemos ver con mayor claridad los diagramas de radiación obtenidos. Entonces, en este caso vamos a ver el diagrama de radiación del dipolo lambda medios en el plano E, el cual está representado por la figura de color verde, y el plano H, el cual se encuentra representado por la figura de color azul. Podemos ver que los cursores nos marcan para un ángulo, el cursor 1 un ángulo de 36 grados y el cursor 2 un ángulo de 321 grados. Como se puede observar aquí, vamos a obtener una diferencia de 75 grados, la cual ahora vamos a comparar más adelante cuando llevemos el ancho del haz para cada diagrama de radiación. Este viene siendo el diagrama de radiación, haciendo que ubicando más o menos 0.3 acá, haciendo una línea imaginaria recta,
vemos que podemos obtener un valor de menos 300 ohmios de reactancia. Entonces, armando la ecuación, vemos que la impedancia de entrada es igual a 0.1 menos J300 ohmios. Para el dipolo 3 lambda medio se calculó la distancia necesaria para que se encuentre dentro del campo lejano, lo cual nos indica que este dipolo es más largo que la antena Yagi de la siguiente manera. L es igual a 3 lambda medios es igual a 3 por 0.3 dividido en 2 igual a 0 es igual a 1.30. En la figura observamos el diagrama de radiación de un dipolo lambda en 3D. Y por último tenemos el diagrama de radiación del dipolo 3 lambda medios en el diagrama 3D. Como podemos observar, hay varios lóbulos. Bueno, entonces para obtener el ancho del haz de potencia mitad de los diagramas de radiación en el plano E correspondientes al cálculo, este valor, pues tenemos 26.000 sobre 75 grados por 180 grados, que nos da un resultado de 192. Este resultado vamos a pasarlo a dB con la fórmula de 10, logaritmo de 1.92, y obtenemos una directividad de 2.83 dB.
Preguntas de revisión. Primero, entre los tres dipolos estudiados y en lo que de transmisión de señal se refiere, ¿cuál de ellos ofrece el mejor rendimiento y por qué? Como podemos apreciar en la gráfica arrojada por los software, el diagrama de radiación con longitud de onda menores a 1.25 lambda presentan un máximo en el plano transversal al dipolo, como lo es en el caso de lambda y lambda medios. A partir de 1.25 lambda en adelante, el comportamiento del diagrama de radiación presenta varios lóbulos. Esto genera una reducción en la directividad. La directividad crece conforme se va haciendo más pequeño el ancho del haz. De las tres antenas propuestas, la mayor directividad la presenta la antena lambda. Sin embargo, la antena lambda medios presenta una menor resistencia de radiación, por lo cual el mejor dipolo para transmisión es esta antena, es decir, lambda medios. Segundo, si la directividad del dipolo lambda es mejor que la del dipolo lambda medios, ¿por qué no se eligió esta antena para la respuesta? Lo que la hace en ganancia. Al hallar los valores del ancho del haz de forma teórica, podemos ver que coinciden con los obtenidos en el diagrama de radiación de los dipolos, lo que demuestra la veracidad de las ecuaciones. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo acerca de experimentemos con dipolos lambda medios, lambda y tres lambda medios. Muchas gracias.